Vamos a hablar de un tema novedoso porque tiene poco tiempo como tema de debate y de discusión, no solo en México, sino a escala latinoamericana y mundial. Se trata no del partido en movimiento, sino del partido movimiento, que es diferente completamente. ¿De qué se trata este tema? Se trata de un fenómeno político nuevo. Nuevo en política quiere decir en los últimos 10, 15 años máximo. Es decir, en este sentido es una novedad en México y en América Latina. Y es muy pertinente para hablar de eso por la doble razón de que esta nueva figura política tiene, para empezar, la cualidad de que probablemente determine los acontecimientos políticos en los próximos 10, 15, tantos años. En segundo lugar, porque se originó básicamente en América Latina y que se originó en este siglo. Como saben todos ustedes, seguramente el proceso político en América Latina se modificó entrando el siglo. De hecho, entrando el siglo porque el primer acontecimiento en donde se vinculó partido y movimiento ocurrió precisamente en Venezuela en 1999. Y no fue fruto de una acción política, digamos, usando las armas, etcétera, sino fue el primer fenómeno político de triunfo de la izquierda por las vías electorales. Contrario a lo que habitualmente se cree, porque todo el mundo asocia a Chávez en Venezuela con la acción militar, la acción. Pues no, en este caso, justo fue el inicio de un arco político que empezó en el 72 en Chile con Allende y que fracasó y que no había podido encontrar un triunfo desde ese momento hasta entrando el siglo XXI. Ustedes habrán notado que en el caso de México, Andrés Manuel López Obrador pondera mucho y habla en unos términos muy loables, de mucho interés, mucho orgullo por la figura de Allende. Hoy día se habla mucho de Allende. Y la razón por la cual eso ocurre es porque Allende fue el pionero de esta nueva etapa histórica que estamos viviendo. Lo digo directamente. Ustedes ahora y yo estamos viviendo una nueva era histórica en términos políticos. Yo la llamo, la pueden llamar uno como quiera, una era gramsciana. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la naturaleza de esa nueva etapa política que estamos viviendo, de la cual México es un protagonista central? Es una era en donde por primera vez en América Latina, después de muchísimas décadas, y a escala mundial, después de muchísimas décadas, se llegó a la conclusión de que la mejor vía para llegar al poder y hacer transformaciones fundamentales era no la vía violenta, que se intentó durante lustros y lustros en América Latina, algunas con resultados muy trágicos. De hecho, se puede decir que durante décadas en América Latina, después de la Revolución Cubana, perdimos generaciones completas de políticos que eran grandes promesas transformadoras y que fueron, digamos, hoy podríamos usar una palabra muy fuerte, desperdiciadas en esas jornadas de intento de hacer transformaciones por la vía violenta, la guerrilla, los focos, etcétera. Todo eso que muchos de ustedes conocerán. Allende intentó romper ese ciclo y desgraciadamente falló y falleció en el intento. Eso tuvo un efecto paradójico porque en lugar de que se insistiera en esa línea política, el fracaso de Allende lo que hizo fue que volvió a poner en el primer plano la idea de que no había manera, que no fuera por la vía violenta y que toda lucha, por ejemplo, electoral era un fracaso. En el 1999, es decir, iniciando el siglo XXI,
se inicia un ciclo en América Latina. Ese ciclo empezó en Venezuela, siguió en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, etc. Y América Latina se fue llenando de lo que se llamaron los gobiernos progresistas, y se llamó esto al ciclo progresista de América Latina. México formaba parte de ese ciclo, porque algunos dicen, todos esos países de América Latina entraron al ciclo progresista mediante un proceso electoral, menos México, pero eso es un error. México estaba destinado, digamos, por la fuerza popular acumulada, a entrar también, como todos ellos, en 2001, 2002, 2003, 2006, hasta el 2008 tuvo ese proceso creciendo en América Latina. A México le tocaba en el 2006, solo que México no entró porque hubo un fraude electoral. Yo escribí incluso un libro sobre ese fraude. Fue un fraude muy bien concebido. Entonces, México no pudo entrar, pero entraron muchos otros países. Luego vino un proceso de deterioro, de debilitamiento, que empezó en 2015 aproximadamente, y parecía que aquello iba a desaparecer del mapa político en América Latina. Pero en el 18, como sabemos, hubo el gran campanazo latinoamericano, que fue el triunfo de Andrés Manuel en México, y que cambió por completo de nuevo el panorama, y volvió el ciclo a revivirse con nuevos triunfos políticos de los últimos, Honduras, Colombia, Brasil, etcétera, que volvieron a revivir el proceso progresista en América Latina. Esa es una introducción para que entonces hablemos del tema que tenemos, que es el de el Partido Movimiento. Porque junto a este proceso nuevo político en América Latina, surgió esta nueva figura, esta nueva forma de hacer política, que encaja en la nueva era que estamos viviendo, que es la era gramsciana, que yo llamo así, porque es una era donde se descarta prácticamente como una vía correcta, adecuada, pero sobre todo exitosa, las vías que quieren ir por la violencia, intentando cambiar la realidad latinoamericana. Esto es totalmente novedoso. Para ustedes, en su mayoría, quizá no lo sea, pero para los que tenemos más edad, que hicimos política hace 20 años atrás, sabemos que en las últimas décadas del siglo pasado, si uno planteaba políticamente la vía electoral en una reunión, por ejemplo, se quedaba solo. Todos se paraban y salían diciendo maldiciones. Usted no es más que un reaccionario, burgués. La gente creía que ser de izquierda y ser partidario de la vía violenta, no electoral, era la forma correcta de ser de izquierda. ¿Cuál es la novedad? Que a partir de estos procesos que ya resumí, por primera vez en la historia que conocemos de América Latina, del siglo pasado y lo que llevamos de este siglo, por primera vez se invirtió la cosa. Ahora, el que en una reunión sobre procesos políticos, por ejemplo, en una reunión como esta, que yo subiera aquí y le predicara que la única manera de resolver los problemas políticos de México es siendo una guerrilla, por ejemplo, me quedaría yo solo en 10 minutos, porque este señor debe estar loco de la cabeza. O sea, las cosas se invirtieron. Esa inversión es el gran invento político de los últimos tiempos. Esto casi ya es totalmente mundial. Y ese giro es el que tenemos que entender para poder entonces comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de partido-movimiento. Porque esa es una cosa nueva también. Hasta hace unos pocos años, casi en los mismos momentos, se hablaba o de partido o de movimiento. La novedad es que se inventó la posibilidad de articular ambas cosas, y eso permite potenciar de una manera notable las posibilidades políticas. Permítanme que tome un poquito de agua. Para no extenderme mucho, voy a resumir. ¿De qué hablamos cuando hablamos de partido-movimiento? Hablamos de una etapa nueva en que surge
una organización también con características nuevas, porque lo que se intenta ahora no es que los partidos se relacionen con los movimientos, de hecho, siempre ha habido una relación, sino que constituyan una unidad nueva. Y esto es lo que pasó en los países, en Ecuador, en Bolivia, etcétera, etcétera, y que también pasó en México, con la irrupción en la vida política de nuestro país de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento. De hecho, lo que hoy es el partido que conocemos como Morena, inició como un movimiento. Por eso lo lleva en el nombre. Es un movimiento de regeneración nacional. Porque eso es lo que era en principio. La intención es que no fuera otra cosa que un movimiento social. Es decir, un movimiento que no estaba casado con la cuestión de la conquista del poder directamente en tanto movimiento. Se aceptaba que la tarea de conquista del poder o del gobierno, lisa y llanamente, era tarea de un partido político. Así que lo que ocurrió en el caso de México, y así pasó en otros lugares del mundo y de América Latina, es que en el proceso mismo de construcción de la fuerza política que debería influir, e incluso organizar e impulsar la transformación, surgió el nuevo fenómeno que llamamos partido-movimiento. En el caso particular de México, fue impulsado por un debate interno. Una vez que empezó a conformarse la fuerza de este movimiento, se preguntó sobre el futuro del movimiento. Y se llegó a la conclusión de que como tal movimiento, y ahorita voy a explicar por qué no era posible, como tal movimiento era imposible acceder a un proceso de cambio político con ese instrumento reducido al movimiento político. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia crucial entre movimiento social y partido político. Voy a decir dos frases para resumirlo y ahorita intentaré explicarlo un poco. Porque el movimiento es el reino de la particularidad y el partido político es el reino de la universalidad. Esa es la razón. Ahora voy a explicar un poquito por qué. Los movimientos tienen una característica fundamental y es que no son capaces, no pueden por naturaleza, tienen que plantear reivindicaciones específicas, particulares, por eso es el reino de la particularidad. Es decir, los movimientos se plantean lograr ciertas metas específicas que no implican necesariamente transformaciones mayores en el seno de la sociedad en que se plantean esas metas. Segunda característica, la paradoja de los movimientos es que su triunfo implica su desaparición, su victoria es su muerte. Es decir, un movimiento social se caracteriza por el hecho, y en eso consiste su potencia en términos de movimiento, de impulso de la lucha social. Su característica es que al obtener la victoria desaparecen sus condiciones de existencia. Es decir, mueren con su triunfo. Es decir, es por definición un proceso pasajero. Pasajero respecto a la meta de lograr transformaciones generales en la sociedad. O dicho de otra manera todavía, los movimientos por definición no se plantean la transformación general de la sociedad, sino que se plantean transformaciones de tipo parcial en relación con ciertos campos y ciertos grupos sociales. Esa es la debilidad básica de los movimientos sociales. Por eso, si se quieren hacer transformaciones de carácter general, que abarquen al conjunto de la sociedad y que conduzcan a transformaciones de fondo, no hay otra posibilidad que recurrir a los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos son el reino? Hablando en términos de teoría política, son el reino, los partidos políticos,
de la universalidad, porque no pueden existir sin plantearse reivindicaciones universales. Quiere decir, reivindicaciones que abarquen la vida completa de la gente, que abarquen los temas fundamentales de la sociedad en su conjunto. Es decir, de esa manera podemos llegar rápidamente a la conclusión de que aunque son extraordinarios los movimientos sociales, sin embargo no pueden ser el instrumento de la transformación de una sociedad completa en todos sus aspectos. Entonces, teníamos ese problema de que la mayoría de nosotros participábamos en movimientos sociales, pero mediante esos movimientos sociales no podíamos transformar al conjunto de la sociedad. Y por otro lado, los que participábamos en partidos políticos, llegábamos a la conclusión de que era probablemente el peor instrumento que teníamos para lograr los objetivos, porque regularmente los partidos políticos estaban llenos de vicios, de lacras. Entonces, ¿cómo resolver esta cuadratura del círculo político? Fue el trabajo de estas primeras décadas de lucha, en la primera, digamos, las primeras 2 décadas del siglo que llevamos. Para eso hubo que hacer muchas tareas de carácter práctico, pero también de carácter ideológico político, de carácter teórico, aunque muchas veces esos trabajos que hacíamos para tratar de entender la realidad, la gente no lo identificaba con trabajo teórico político. Era simplemente la vida desarrollándose, ¿no? Entonces, lo primero que teníamos que hacer es encontrar qué tenían de posible articulación los movimientos sociales con los partidos políticos. Para eso la primera tarea era encontrar las desventajas y ventajas que tenía cada una de los 2 elementos de que estamos hablando. Y para eso había que hacer una tarea que fue muy difícil, muy complicada, porque casi es una tendencia natural en la gente hacerlo, que es lo que podemos llamar el maniqueísmo. Maniqueo es aquel que ve males en un lado y bueno del otro lado de manera generalizada. A eso le llamamos una posición maniquea. Quiere decir que no distingue entre lo bueno que hay en ambas partes y lo malo que hay en ambas partes. Y eso es lo que tuvimos que hacer. Tuvimos que decir, a ver, ¿qué es lo que hay de positivo en un movimiento social? ¿Y qué es lo que hay de positivo en un partido político? Y al revés, ¿qué es lo que hay de negativo en el movimiento social y qué hay de negativo en el partido político? Eso se puede resumir de la manera siguiente: no todo es malo en los partidos políticos, ni todo es bueno en los movimientos sociales. Y al revés, no todo es malo en los movimientos sociales, ni todo es bueno en los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es la tarea política? La tarea política que hubo que hacer en la práctica y en la teoría fue desarrollar una visión, que es lo que se llama partido-movimiento, que permitiera encontrar las virtudes y defectos en ambos lados, echando a un lado el maniqueísmo, que según a lo que uno perteneciera, si uno pertenecía a un movimiento social, el maniqueísmo consistía en creer que todo lo bueno estaba en el movimiento social y los partidos políticos eran la antesala del infierno. Y al revés, los partidos políticos, yo mismo viví esa experiencia, tenían la tendencia a decir, lo único que vale es el partido político, y esos de los movimientos sociales no son más que unos payasos que no llevan a ninguna parte. Eso es el maniqueísmo que hubo que superar. Una vez superado, entonces vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Ya adelanté que los movimientos sociales tienen un defecto fundamental, el que acabo de señalar, de que no son capaces de articular un proceso de transformación de carácter general de la sociedad. Esa es su principal debilidad. Y por el contrario, la principal fortaleza de los partidos, que son capaces de hacer esos planteamientos universales. Pero por otro lado, una de las cualidades de los movimientos sociales es un conjunto, pero vamos diciéndolo por parte, es que los movimientos sociales tienen la virtud de que su estructura generalmente es mucho más democrática que la de los partidos políticos. De hecho, se podría decir, incluso exagerando, que los movimientos sociales casi siempre
son más democráticos que los partidos políticos. Segundo, en los movimientos sociales hay una mejor articulación entre los procesos que vinculan a la base social del movimiento y su dirigencia. Regularmente el vínculo entre dirigencia y base social es mucho más fluida y mucho más positiva. Esa es una segunda cualidad buena de los movimientos sociales. Tercero, las reivindicaciones de los movimientos sociales expresan mucho mejor las demandas fundamentales de una sociedad. Regularmente, los movimientos sociales son casi la expresión misma de las demandas auténticas de la gente. Por tanto, todo eso, la característica más democrática, el vínculo más fluido, la expresión de las necesidades, aspiraciones, etcétera, de la sociedad, todas esas cualidades deberían pasarse al ente nuevo, pongámoslo en medio, que tenemos que ir creando. Entonces, todos estos elementos positivos los pasamos a este primer esbozo de partido-movimiento. Los movimientos aportan esto a la nueva figura que llamamos partido-movimiento. Y del lado del partido político, ya dijimos que tenía una cualidad superior, pero el partido político tiene como problema de que está cargado de vicios, de lacras. En consecuencia, para que el partido político pueda servir o pueda servirse o alimentarse de las cualidades de los movimientos, necesitábamos anular los elementos negativos que impiden que germine lo que de positivo tienen los movimientos. En eso consistió, en síntesis, el proceso de construcción política nuevo que estamos llamando partido-movimiento. Si ustedes estudian la conformación política en cada uno de los países que ya mencioné, donde hubo transformaciones importantes de carácter político, encontrarán que con distintas modalidades y cualidades y colores específicos de cada país, porque hay peculiaridades allí. No sé, Bolivia tiene la peculiaridad de la presencia indígena que no tiene otro país, etcétera, etcétera. Hay peculiaridades. Dejando esas peculiaridades de lado, encontrarán que todos estos procesos coinciden, en términos generales, con la construcción de partidos-movimientos. Y esa es la razón por la cual este movimiento político en América Latina fue tan exitoso que en un momento determinado podía haber 10 gobiernos progresistas simultáneamente, cosa que en América Latina no se había visto en un siglo, bueno, casi desde la independencia. De tal manera que fue una etapa muy, muy importante. Y en México esto fue espectacular, porque en México, sin saber que lo estábamos haciendo, se fue construyendo un partido-movimiento que terminó en lo que conocemos de esa organización en los últimos tiempos. Eso implicó la búsqueda de tres cosas fundamentales. En primer lugar, el de elaborar en ese partido-movimiento un proyecto político nacional. Un proyecto nacional. O si se quiere, un proyecto nacional de transformación. Entonces aquí tienen ustedes claramente expresado cómo se necesitaba tener la visión nacional de los partidos para cubrir este principal y primer requisito. Si usted no tiene un proyecto nuevo de nación, no va a llegar muy lejos. Claro, con eso solo tampoco llegaría muy lejos, si no tiene las otras dos cosas que son esenciales para tener el éxito que queremos. Pero un proyecto nuevo de nación implica que usted está presentándole a la gente una especie de mapa que implica no solo el trazado de la naturaleza general de la sociedad de que se trata, es decir, un mapa para conocer la realidad de los propios sujetos, sino también un camino, una ruta del proceso transformador. Ese proyecto tiene que tener una cualidad central. Yo digo, lo he dicho varias veces, que a veces damos muchas vueltas y podemos darlas
sobre cuál es el papel de la izquierda, por ejemplo. También hay el papel de la derecha. Pero uno puede dar muchas vueltas y echarse muchas flores y también sufrir. Ya ves que en la política también se sufre. Pero en realidad la cosa es muy simple. De hecho, yo digo que la izquierda tiene una sola tarea fundamental y de esa se derivan las otras. Pero si no tiene esa, no es izquierda. Y esa tarea fundamental es lograr el bienestar de la gente, mejorar las condiciones de la vida de la gente. Es decir, cumplir con el primer elemento de la trilogía de la Revolución Francesa. O sea, la señalo para que se vea que es una trilogía vieja. No es que la inventamos nosotros. ¿Qué dice la trilogía? Igualdad, libertad y fraternidad. No dijeron libertad, igualdad y fraternidad. Ni fraternidad, igualdad. No, ese es el orden. Es decir, lo primero es la igualdad. Cada vez, una sociedad cada vez más igualitaria. Ese es nuestro proceso. Si nosotros no nos proponemos eso, no servimos para nada. ¿Para qué izquierda? Necesitamos a la izquierda para que propugne en todas sus acciones para mejorar la vida de la gente. Entonces, ese proyecto debe tener este eje central. Si no tiene ese eje central, no sirve para mucho. Segundo, hay que saber expresarlo, porque es probable que usted tenga esa intención, pero si usted no tiene una forma eficaz de expresarlo, probablemente fracase. La razón por la cual en México triunfó esta posición, entre muchos otros factores, pero este es un factor central, es que aquí se usó un eslogan, una frase, que es verdaderamente alucinante, brillante. Por el bien de todos, primero los pobres. Ese fue el inicio del éxito. Porque ahí estamos diciendo, queremos crear una sociedad más igualitaria. Y para crear esa sociedad más igualitaria, pensamos que tenemos que ir compensando las desigualdades. Por eso, de ahí se deriva una frase que es aparentemente contradictoria, pero no lo es. La manera de lograr la igualdad es favoreciendo de manera desigual. El liberalismo tiene una idea diferente. El liberalismo cree que se va a lograr la igualdad dándole de manera igual a todos. No, la única manera en que se logra la igualdad y la justicia es dando más a unos que a otros. Es decir, que hay unos que tienen prioridad. En México se dijo, los que van a tener prioridad van a ser los pobres. Es decir, cuando usted tiene un sistema de desigualdad, si usted da igual, la cosa sube igual. Sube desigual. Un sistema desigual tiene que darle más al que está más abajo para lograr la igualdad. Eso parece una cosa elemental, pero hay libros y libros sobre ese tema, El debate de la izquierda con la derecha, es decir, de las teorías históricas progresistas con lo que llamamos las teorías liberales y su expresión contemporánea de los últimos años que llamamos neoliberalismo. Entonces, un buen proyecto político con un eje central que ordena a todos los demás y que sostiene al mismo tiempo que la manera de ser más democrático no es permitiendo que un grupo tenga el control de los aparatos políticos estatales, sociales, comunicativos, etcétera, sino al contrario, combatiendo esa realidad. Etcétera, etcétera. No me puedo extender, pero podemos, si alguien tiene algún interés de abundar sobre el asunto, podemos hacerlo. Pero para no alargarme demasiado, resumo, primer factor, tener un proyecto de país, un proyecto de sociedad, un proyecto de nación. Secundariamente, porque no es un punto central, pero es muy importante, para elaborar ese proyecto se necesita el trabajo de un grupo social que a menudo no teníamos y que logró Andrés Manuel conjuntar. Esa es una de sus facultades increíbles.
se necesitan intelectuales. Habitualmente los intelectuales no tienen muy buena prensa y no son muy simpáticos. Y además se lo han ganado porque son un poco sangrones. Pero son esenciales, porque los proyectos políticos se tienen que elaborar en una relación entre los grupos sociales y el pensamiento acumulado históricamente que maneja este grupo social. Esa es la razón por la cual en la primera etapa, en la etapa de elaboración del proyecto, fíjense, si ustedes ven la dirigencia de este partido de movimiento tan exitoso, y así pasó en otros lugares en América Latina, se rodeó Andrés Manuel de un conjunto de intelectuales. Hubo un momento en que se podía afirmar, en ese momento, que lo mejor del pensamiento y de la creación del país giró alrededor de este partido movimiento en construcción. Nada más revisen quiénes firmaron las primeras propuestas de proyectos alternativos de nación y verán que están los mejores escritores, Poniatowska, Monsiváis, los mejores teóricos históricos, Semo, etcétera, Córdoba, los mejores sociólogos, los mejores antropólogos, etcétera. Estuvieron al servicio de este trabajo. O sea, los intelectuales tienen un trabajo que hacer. Siempre que se trate de esto, de crear y no de querer privilegios por ser intelectuales, ¿no? Bueno, pero una vez que tenemos este elemento, el segundo elemento fundamental es el de poder desarrollar una estrategia política que permita la acumulación de fuerza suficiente como para dar la batalla en el nuevo escenario político que ya definimos desde el principio, que es el escenario político electoral. Es decir, construir una organización política capaz de llevar a buen puerto ese buen proyecto político que se elaboró en principio. Eso fue el movimiento, el partido movimiento. ¿Por qué surgió lo de partido movimiento? Al principio todo el mundo hablaba en el movimiento de movimiento. Incluso hablábamos solo de movimiento porque el nombre original era muy largo. Ni nosotros no lo aprendíamos porque era movimiento por la soberanía energética y los sectores populares. Pero era una cosa muy larga. Entonces terminamos diciéndonos el movimiento. Pero hubo un momento en que se tuvo que decidir si seguíamos siendo un movimiento con cascarón de sociedad civil, pasamos a ser una sociedad civil, una asociación civil. Eso se hizo en el auditorio, nos constituimos en asociación civil, pero todavía no éramos partidos políticos. Entonces hubo que definirlo, y usando los procedimientos de los movimientos sociales, es decir, en la práctica democrática, se decidió que eso se iba a definir a partir de una consulta con los miembros del movimiento. Se votó, y por un 85% aproximadamente, la gente votó que sí quería que eso que teníamos se convirtiera en partido político. Pero como las posiciones fueron bastante parejas en términos del debate, hubieron algunos, yo entre otros, que sostuvimos que, yo decía por un tiempo, otros decían radicalmente que nunca, deberíamos seguir siendo un movimiento. Y otros que decían, no, ya partido porque el tiempo apremia. Entonces se hizo una votación y abrumadoramente, por alrededor del 85% de la gente decidió, vamos a constituir un partido político. Como era evidente que no podía darse ese salto sin pagar costos muy altos, ¿qué fue lo que ocurrió? Que empezamos todos, los que sostuvimos una posición u otra, siendo ni solo partido ni solo movimiento. Vamos a hacer un partido movimiento. Por eso se sigue hablando de esta organización como un partido movimiento, entre otras razones, y además por las características de fondo que ya señalé hace un rato. Entonces, ese sería el segundo elemento. Entonces, proyecto, partido político. Tercero, conquistar el gobierno a condición de que el propósito casi único, diría yo, de ahí derivan todos los demás que se pueda uno imaginar, de hacer no gobierno,
sino buenos gobiernos o gobiernos buenos. Usted puede hacer el proyecto más hermoso del mundo, usted puede tener el instrumento político para lograr la conquista del gobierno o del poder, pero si llegando a ese punto usted no hace buenos gobiernos, la realidad es que no pasa mucho tiempo sin que la gente empiece a darte la espalda y a retirarse a otra cosa. Lo que se ha logrado en los últimos tiempos es tener estas tres cosas simultáneamente. Un buen proyecto de nación, que incluye cosas que antes ni siquiera se pensaban porque estábamos totalmente entregados. Por ejemplo, en ese proyecto de gobierno, aunque no lo publicaran como tal, del PRI, del PAN, cuando estuvieron gobernando, ¿había alguna concepción de la soberanía nacional? ¿Había alguna concepción de la dignidad como país? Nada de eso se consideraba. Eso es nuevo. Lo estamos haciendo nosotros ahora, con una política nacional e internacional fundada en la dignidad del pueblo mexicano, en la soberanía, la independencia, la capacidad para resolver internamente nuestros asuntos sin necesidad de recurrir a otro país. El de incluso enfrentar los peligros, los ataques que sufre nuestro país. Si estuviéramos viviendo la realidad actual con los antiguos proyectos priistas, prianistas, ¿habríamos perdido territorio seguramente? ¿Estarían aquí adentro ya? No tendríamos ninguna fuerza moral para aglutinar al pueblo alrededor de un proyecto de independencia, de dignidad nacional, y estaríamos pateados en nuestra economía. Por eso tenemos unas condiciones diferentes, porque tenemos estos tres elementos: tenemos un partido, tenemos un proyecto y tenemos buenos gobiernos. Es decir, gobiernos capaces de resolver los asuntos fundamentales de la gente, que quiere decir tener trabajo, tener dignidad, tener salud, tener educación, tener ingresos suficientes para tener mejores condiciones de vida. Es decir, lo que está haciendo últimamente el gobierno mexicano, de empezar a escalar la destrucción del poder adquisitivo del salario que sufrió el país, sufrieron los trabajadores durante 36 años, 6 sexenios. En ese periodo, el poder adquisitivo de los trabajadores perdió el 70% de su capacidad. Estamos apenas rebasándolo. Por eso mismo ha provocado que de inmediato en el país, en el último sexenio, se haya logrado que casi 10 millones de mexicanos salieran de la pobreza. Eso es un logro espectacular. Yo decía cuando hablábamos del proyecto del partido, movimiento, de hacer un proceso de afiliación de 10 millones de mexicanos, yo decía, nosotros podemos plantear eso con cierta dignidad, porque nosotros estamos pidiendo que nos acompañen, que se afilien con nosotros 10 millones de mexicanos, porque sacamos a 10 millones de la pobreza. Por tanto, tenemos moral para hacer ese llamado. De otra manera, seríamos unos sinvergüenzas, promoviendo una adhesión que no mereceríamos. La merecemos porque estamos haciendo todo lo posible por mejorar la vida de la gente. Entonces, para concluir, una vez que tenemos ese proceso, que no es solo en México, sino que es en América Latina, en algunos lugares de Europa, por tener ese fenómeno nuevo, hay teóricos, analistas que están trabajando ese concepto y viendo sus diversas aristas para poder seguir desarrollando una mejor comprensión del fenómeno nuevo. También en España ya está, por ejemplo, Monedero, ayer me mandó un mensaje de que justamente va a seguir trabajando el tema del Partido Movimiento, que ya inició en algunos de sus libros, y hay muchos compañeros, colegas en toda América Latina que están trabajando
este tema porque en esto nos va la vida, nos va pues el éxito del proyecto en términos de comprender qué es lo que es eficaz para avanzar y cuáles son las piedras en el camino, los obstáculos que enfrentamos. Pero en resumen, todo se puede resumir en la visión de que el Partido Movimiento es un intento de sumar a una entidad nueva, al Partido Movimiento, las virtudes de los movimientos sociales y tratar de evitar los vicios de los partidos políticos. Y esto implica que un partido político que se quiera llamar Partido Movimiento tendría que incluir estas cualidades: una relación democrática interna, una mejor relación, un vínculo directo con los movimientos sociales y un acoger, admitir, incluir las demandas fundamentales de la gente que surgen de estos movimientos. Y nada más concluyo con 2 minutos para dar un ejemplo de buena relación entre un partido y un movimiento particular, y es el caso de los pueblos indígenas. Muchos de mis colegas, yo en particular, dediqué muchos años al estudio de la problemática étnica de los pueblos indígenas de México y América Latina. Participé en varios países en la construcción de las autonomías, en Nicaragua, en Bolivia, etc. Y en México no lo habíamos logrado. Y no se había logrado avanzar casi nada. Seguíamos con el viejo indigenismo, que era en realidad una política de Estado con el propósito de destruir a los pueblos indígenas. Era lo que yo llamo etnofágico, era un sistema para engullir a los pueblos indígenas, masticarlos y escupirlos. De eso se trataba. Se luchó contra eso durante toda la etapa neoliberal, incluso toda la etapa priista y luego la pequeña, bueno, no tan pequeña por los sufrimientos, los 2 periodos del PAN, etcétera, pero no se logró avanzar sustancialmente. Y en menos de 10 años, la gente que conoció la realidad de los pueblos indígenas en México y hoy pueden ver lo que se ha logrado, es que no pueden creerlo. Por primera vez en la historia del país, en 500 años, porque ni siquiera en la época independiente se logró detener este proceso de destrucción de los sistemas culturales de los pueblos. Por primera vez hay un reconocimiento constitucional, se modificó el artículo 2 de la Constitución, y por primera vez se reconocen varias cosas fundamentales: la autodeterminación de los pueblos indígenas, la autonomía de los pueblos indígenas, y se les reconoce por primera vez en la historia, incluyendo la etapa colonial. Se les reconoce a los pueblos la categoría de sujeto de derecho público. Los abogados explican eso muy bien. Yo no voy a intentar ahorita porque me va a tomar tiempo, pero simplemente tomen en cuenta esto: los partidos políticos en nuestro sistema son considerados entidades de interés público, una categoría menor, los partidos políticos. Ahora los pueblos indígenas tienen una categoría superior, son sujetos de derecho público, de interés público. Quiere decir que ya son sujetos que se pueden representar legalmente. Los pueblos no se podían representar legalmente, ahora pueden representarse legalmente. Y eso tiene un montón de consecuencias importantes. No es un asunto nada más jurídico. Por ejemplo, si usted tiene personalidad jurídica de categoría de sujeto de derecho público, puede recibir recursos estatales. Antes no podían recibir recursos. Ahora ya pueden recibir recursos. Ya no solo pueden, sino que ya se les está entregando. No es una promesa. Ya están los recursos, ya se van a entregar, están haciendo las asambleas. Por primera vez los pueblos indígenas van a recibir recursos propios. Una cosa extraordinaria. Por primera vez se están desarrollando en México lo que se llaman los planes de justicia. El más conocido y famoso es con los pueblos yaquis, pero hay 17
planes de justicia más para los pueblos indígenas, y están en desarrollo muchos que van a convertirse muy pronto en planes de justicia. La idea es que todos los pueblos indígenas reciban una reivindicación con esta idea de que hay que dar más a los que están más desfavorecidos, de tal manera que por primera vez en la historia, desde que yo empecé a estudiar estos asuntos, que ya van para varias décadas, por primera vez hay una integración positiva, es decir, simpatía, para empezar, y relación positiva entre este sector social, que constituye un movimiento social, que es el movimiento indígena, con el gobierno de un partido político particular. Eso ejemplifica lo que queremos para todos los sectores. Es decir, en todos los sectores debe haber este tipo de relación positiva entre el movimiento, el partido y el gobierno que representa ese movimiento. Eso es lo que quería decirle. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias por esta gran charla que hemos tenido con usted. Con su venia vamos a recibir a nuestra alcaldesa. Queremos agradecerle y un fuerte aplauso a nuestro compañero Héctor Díaz Polanco, que nos acompaña en Azcapotzalco y que siempre sirve estas reflexiones que se nos da sobre el movimiento de transformación que vive nuestro país. Y queremos hacerle entrega, Paloma también si pasa por acá, porque dentro de esta feria del libro, pues Azcapotzalco justo editó, junto con obviamente la Brigada para Leer en Libertad, se reprodujo este libro que es el que estamos dando ya como alcaldía, que es Las Sendas Abiertas de América Latina. Entonces le queremos hacer entrega, ya seguramente lo tiene, pero esta es un libro que se sacaron algunos ejemplares específicos para esta Feria Internacional del Libro y que viene muy ad hoc a lo que nos platicó aquí, de cómo podemos reflexionar este tema no disociado de la región, sino incluso hasta de otros lugares, como lo que pasa en España, ¿no? O como lo que pasa en otras latitudes. Entonces hacemos entrega y siempre es un placer tenerlo acá, junto con Paloma en esta Feria del Libro, que será la primera en Azcapotzalco, que regresa. Después de 5 años no teníamos Feria Internacional, pero de aquí pues ya no la vamos a parar. Esta es la Feria del Libro 2025 y seguramente tendremos Feria del Libro 2026, 2027 y para adelante, siempre. Entonces, muchas gracias, querido presidente.